Entonces decíamos, en un punto, todo movimiento entonces de la chapa se podía traducir en una rotación infinitésima que te tuviese un centro en un punto propio, que sería este, cuando rotamos alrededor de un centro o polo que esté definido, o de un punto impropio, en el caso este, que sería una traslación. ¿Sí? Siempre las traslaciones son perpendiculares a la dirección definida por el punto y el polo impropio, ¿sí? O punto impropio. Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos pensar entonces el movimiento en definitiva de la chapa y cómo llegamos a la conclusión que los grados de libertad de la chapa son obviamente 3 y que efectivamente son los que definimos aquí al principio cuando dijimos que la cinemática de la chapa estaba dada por 2 traslaciones y un giro alrededor de un eje perpendicular. Bueno, a esto vamos a llegar como conclusión después de analizar el desplazamiento en el plano de esta chapa S. ¿Sí? O sea, tenemos una chapa S, o sea, la chapa está en la posición esta S al principio, ¿sí? Y pasa de esta posición a esta S1, ¿sí? O sea, voy de esta posición, de esta que está acá, sepan disculpar porque no escribe bien, de esta, a esta que está acá, esta, la S1, ¿sí? Esta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo pensar yo eso? Yo puedo pensar, por ejemplo, que la chapa pasa de esta posición S a esta posición S', con una traslación en la dirección X, ¿sí? O sea, el vector A' y el vector B, B', A y B son 2 puntos cualesquiera de la chapa cuando está en su posición S, ¿sí? Entonces la traslado, es como agarrar la chapa acá y la traslado hacia acá, ¿sí? Eso es una traslación que sería una delta X, o sea, este vector B', que es el mismo que el A', sería el delta X. Agarro esta chapa y la traslado, o sea, hago este movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier punto de acá a acá experimentan estos vectores, ¿sí? Entonces, esta chapa pasa de esta posición a esta. ¿Estamos de acuerdo? Después, a esta chapa, una vez que está en la posición S', la paso a la posición S2', que sería esta que está acá, que es la misma que esta. Acá ven que esto es paralelo, la trasladé pero para arriba, pero ven que es la misma, no giró ni nada, es la misma chapa, es como que agarro acá esta y la levanto y la pongo acá. Entonces, el punto A' pasa a la segunda, y el punto B' pasaría al B segunda. Y este vector A' a segunda es el mismo que el B' a B segunda, y esto sería lo que llamaríamos la traslación delta I. Esto es una I. Que es lo que está acá, ¿ven? Delta X es A' y B'. Y delta I es B' B segunda, A' A segunda. Que es lo que está escrito acá, chicos. Y después, ¿qué hago? Para pasar de la posición S2, esta S2', a la posición final S1. Y lo que hago es una rotación alrededor de un punto o polo O. Entonces, el punto A segunda pasa a la posición esta A1, ¿ven? Girando un ángulo tita, porque se acuerdan que las rotaciones alrededor de los puntos propios estaban definidos por ángulos de giro tita. Entonces, para pasar de la segunda a la prima, hace este... espérense un minutín que lo voy a ampliar porque así lo ven mejor un poquito, no mucho, porque no me va a dejar mucho. A ver si ahí lo vemos. Bueno. Bueno, quiero levantar. Ah, ahí está. Ahí. Entonces lo que hace es, esta chapa que está acá, ven, en la posición S segunda, gira y pasa a la posición final S1. Entonces, cada uno de estos puntos, el A, que yo lo definí con 2 hasta ahora, ¿no? Entonces, con el A segunda pasaría a la 1, y el B segunda, que era el que estaba acá arriba, o sea, siempre estos A y B están siempre en la misma posición, porque esta chapa siempre es la misma, chicos, o sea, esta es la misma que esta, lo único que hice fue moverla de acá para acá, después a esta la subí, no la roté hasta que está en esta posición S2. Ahora recién la estoy rotando, ¿sí? Entonces las paso de la S2' a la S1 final. Y ahí sí, entonces cada uno de los puntos experimenta una rotación tita. O sea, el ángulo este tita es el mismo, tanto el que experimenta el punto A segunda para pasar a la 1, o el B segunda para pasar al B1. O sea, este vector que está acá rojo, que sería el corrimiento A segunda, A1,
y el B segunda B1, en realidad serían la distancia que hay entre el polo o centro de rotación y el punto multiplicado por el giro θ, porque como son rotaciones infinitésimas, siempre las pensamos de esa manera, como el ángulo por el radio, ¿sí? Esa también es la simplificación porque el θ es infinitésimo, ¿sí? Obviamente si yo quiero buscar acá, esto tendría que hacerlo lo que hicimos antes, con el seno de θ sobre 2, y eso me daría lo exacto, ¿sí? Pero como el ángulo es muy chiquitito, este vector tiene directamente como módulo distancia el radio vector por el ángulo, ¿sí? O sea que el R por el θ, sería el OA segunda por el θ. Y este vector acá, el B segunda B1, tiene como módulo, como distancia, este vector, la magnitud de este vector sería el OB segunda por el θ, que es lo que está escrito acá. Acá. Y fíjense que si yo sumo este y este, llego a la posición, al corrimiento del punto A, porque el corrimiento del punto A, si esta chapa pasó de acá a acá, el corrimiento real que experimentan es este, ven, este violeta, el que va de A a su posición final a 1, ¿sí? Entonces, este vector yo lo puedo pensar como este, que era la traslación esta delta X, más este verde, que era la traslación delta Y, más este rojo, que es el θ por el radio, el radio que va del centro polo de rotación al punto. Y lo mismo pasa con este delta B. Y ahora no son iguales. Fíjense que la magnitud que tengo acá no es la misma que la que tengo acá, y la inclinación tampoco tiene por qué ser la misma, ¿sí? O sea, acá en realidad no son paralelas. Si yo siguiese mucho más para allá se me estarían cortando, ¿sí? Pero este vector, ¿ves? El vector de corrimiento del punto B es el que va de B a B1, y también lo pienso como este delta X, más este delta Y, más este que sería esta distancia OB segunda por el giro. Y en definitiva, me están quedando siempre tres parámetros independientes, el delta X, el delta Y y el giro. Por eso es que estamos diciendo que una chapa en el plano tiene 3 grados de libertad, que se traducen en 2 traslaciones, la traslación delta X, la traslación delta Y, y un giro, alrededor de un punto o polo o centro de rotación, que es el giro θ. O sea, acá estamos comprobando lo que ya habíamos dicho en esta figurita al comienzo de la clase, que la cinemática de una chapa estaba dada por 3 grados de libertad, que eran 2 traslaciones, delta X, delta Y, y un giro alrededor de un eje perpendicular, que en este caso era el θz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que ustedes tienen que tener bien en claro a partir de este momento es eso, ¿sí? Que una chapa en el plano tiene 3 grados de libertad. ¿Cuáles son esos 3 grados de libertad de la chapa en el plano? Son 2 traslaciones paralelas a los ejes coordenados y una rotación alrededor de un eje perpendicular al plano que contiene la chapa. En este caso la chapa está contenida en el plano X, Y. ¿Sí? Es la conclusión que está puesta acá al final. ¿Ven? La chapa en su plano posee 3 grados de libertad. 2 traslaciones y una rotación. Como siempre les digo, uno trabaja con rotaciones paralelas al eje X, paralelas al eje Y, pero recuerden ustedes que este eje X y este Y podrían estar inclinados, o sea, no necesariamente tienen que estar en esta posición, ¿sí? O sea, serían 2 traslaciones respecto a ejes no paralelos y una rotación alrededor de un eje perpendicular al plano que contiene la chapa. Bueno, y después vamos a hacer, por último, una aclaración sobre cuando lo que nosotros hablamos, o a qué nos referimos cuando hablamos de rotaciones o traslaciones infinitésimas, ¿sí? O sea, no piensen, como uno está acostumbrado en análisis, que un infinitésimo, o sea, en matemática uno, que es lo que les dije hoy al principio, cuando yo digo que una función es infinitésima en un punto, estoy diciendo que el límite para x tendiendo a x0 de esa función me da 0. O sea que matemáticamente un infinitésimo es una variable que tiende a 0, ¿sí? O sea que tiene el límite, ¿sí? Cuando el x tiende a ese valor donde decimos que existe el infinitésimo, que da 0, ¿sí? Eso es matemáticamente, o sea, es lo que les dije hoy hace un ratito, o sea, si yo calculo, no puedo escribir porque no me da ahora para escribir casi, porque ya se me desconfiguró, pero bueno, el límite para x teniendo a x0 de una función cualquiera f de x es 0, y entonces ahí decimos que es un infinitésimo. Bueno, eso en realidad en las estructuras no se da, no es que la estructura tiene 0 desplazamiento, que no se mueve para nada, ¿sí? O sea, por más que uno no lo sienta, yo estoy en un edificio, y bueno, el edificio se está moviendo, ¿sí? Lo que pasa es que uno no lo percibe porque ese movimiento es muy pequeño, ¿sí? En comparación con la dimensión que tiene la estructura. Entonces, eso es para nosotros un infinitésimo, ¿sí? Es algo que es muy pequeño comparado con las dimensiones reales de la estructura, y que entonces uno lo puede despreciar, ¿sí?
pero no es que dé cero, ¿se entiende? O sea, no es lo mismo un infinitésimo matemático que un infinitésimo desde el punto de vista de la ingeniería, ¿eh? O sea, cuando uno habla de infinitésimo, significa que es algo muy pequeño, ¿sí? Que se puede despreciar frente a las otras dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, que acá tiene un ejemplo, por ejemplo, uno dice una distancia de 10 metros y 100 metros, por ejemplo. Si yo pienso en la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, que son 150 millones de kilómetros, si yo hablo de 10 metros, eso para nosotros es un infinitésimo, incluso si hablo de 100 metros es un infinitésimo, ¿se entiende? Y no da cero bajo ningún aspecto eso, ¿eh? Pero es un infinitésimo frente a la distancia real que hay entre la Tierra y el Sol. Cuando uno por ahí se pone algún límite de alguna aproximación o el error que puede cometer un instrumento, por ahí uno está midiendo algo con un instrumento y entonces la tolerancia que tiene el instrumento dicen, bueno, es un 2%. Entonces uno, todo lo que sea, ¿sí?, inferior al 2% lo desprecia porque no me lo lee el instrumento. Entonces no tiene sentido desde el punto de vista de ingeniería tenerlo. Es como cuando yo les digo, por ejemplo, o ponemos en una, a veces uno lo hace por precisión y para ver si las respuestas son correctas, pero por ejemplo decir que una fuerza es 2,253487 Newton. Y no tiene sentido. O hacer una medida y una medida de una mesa y decir, sí, la mesa mide 2,25378 metros. Si yo eso no lo puedo ni medir. O sea, yo puedo ver hasta el centímetro, hasta el milímetro lo sumo, pero ya después, con un instrumento común, una regla común, o una cinta, y yo más que milímetro no puedo leer. Entonces no tiene sentido que ponga algo que tenga 8 dígitos después de la coma, ¿se entiende? Entonces, uno habla de infinitésimo, pero tengan presente que el infinitésimo acá no es algo que tiene cero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, está ligado a la precisión que uno le ponga al problema. Como les decía recién, la tolerancia que puede tener, o la precisión que puede tener un instrumento de medición. Entonces, uno, si está por debajo de esa precisión, directamente para nosotros es un infinitésimo y lo despreciamos. ¿Se entiende la diferencia entre lo que sería el infinitésimo matemático y el infinitésimo desde el punto de vista de la ingeniería? Bueno, con esto estaríamos terminando esto de cinemática virtual de primer orden. Y el martes que viene empezaríamos a estudiar el tipo de vínculos planos que tenemos. Pero bueno, primero vamos a hacer algo sobre vínculos en el espacio, y después vamos a abocarnos a los vínculos planos, en particular para las estructuras tipo planas, que serían las chapas. Y después, en otra clase posterior, vamos a ver lo de placas. Pero bueno, eso a partir del lunes. Por hoy dejaríamos acá. Yo no sé si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, chicos, de algún tema. Me la pueden hacer, algo que no hayan entendido. No sé. Yo quería hacer una consulta después. Con respecto, bueno, yo había preguntado en el foro, del TP3, con respecto al ejercicio 8, el por qué no podría, o sea, no existe un peso en el cual todas las cosas lleguen a su máximo, por así decirlo, de resistencia. No te cumplen el equilibrio. O Claro, sea, porque ustedes lo que están haciendo es planteando la sumatoria según Z y poniendo ahí que los dos cables valen 500, tienen una fuerza de 500, y que el poste tiene 300. Bueno, pongan esos valores en las otras dos ecuaciones y van a ver que no les verifica. Claro, no les da cero como les tiene que dar. Claro, sí, con el poste solo sí, si el poste llega al máximo y las otras dos te quedan... Esa es la solución, sí. El poste 300 y las otras dos menos es la solución. Claro, sí. Los tres planteos que podemos tener son la solución. El problema es que ustedes lo que estaban haciendo es, planteaban la sumatoria según X, según Y, pero no las usaban. Usaban derecho a la de Z poniendo 500 en los cables y 300 en el poste. Y eso, desde el punto de vista físico, no puede ser. Porque no les está verificando el equilibrio. O sea, si ustedes reemplazan 500 y 300 en las otras dos sumatorias, van a ver que les dan absurdas. ¿Entiende? Sí, o sea, no es posible. O sea, siempre uno de los cables está más solicitado que el otro. Entonces uno va a llegar al máximo que puede permitir y el otro no. ¿Entendés? O sea, pero no pueden llegar los dos a lo mismo, porque el equilibrio no lo estás verificando. O sea, llega al máximo el más grande y si vos superás eso ya se rompió la estructura, ¿entendés? Claro, sí. Ya sería una situación que, o sea, no se podría calcular. O sea, te van a quedar el problema de ustedes es que ustedes no plantean, o sea, seguramente las estaban planteando las tres ecuaciones. Claro, sí. Que era igual a 0 y la última sumatoria que era igual a P. Y estaban usando en la última, nada más, ¿entendés? De la última ponían todo lo máximo y ahí llegaban a P. Entonces, ¿cuál llegaban después a incoherencias? Pero está bien que llegan a incoherencias. Llegan a incoherencias porque no estaban en equilibrio. Es que ustedes impusieron los valores sin que se verifique el equilibrio, ¿entienden? Claro, sí. Perfecto.
Y luego le quería hacer una pregunta con respecto a la circunferencia de Moore. Sí. Cuando nosotros trazamos los ejes, una de las dudas era, ¿tienen un sentido o directamente se hacen las líneas rectas? Sin En la punta. realidad, para la circunferencia, no, sí tienen un sentido, sí. O sea, si yo buscara cualquier otro punto, que no sean los máximos, digamos, que no sean el I1 y el I2, digamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos la circunferencia de Moore y en realidad la circunferencia de Moore la hacemos respecto a un punto, ¿sí? O sea, la idea es, tenemos un punto que puede ser un punto O cualquiera, incluso puede ser el centro de masa, y entonces hablamos de momentos de inercia centroidales, ¿sí? Claro. La idea es, cada punto de esa circunferencia que uno dibuja me está dando el momento de inercia respecto a un eje X' o U o B, como quieran llamar, y el momento de inercia respecto a otro eje perpendicular a ese, ¿sí? Y me está Claro. dando también un momento centrífugo. O sea, me da las tres cosas. Si yo marco cualquier punto de la circunferencia, no justamente el A y el B que me dan el I1 y el I2, cualquier otro, ¿sí? Ese punto, las coordenadas de ese punto me están dando el momento de inercia respecto al eje X1 y el momento, también me da un momento centrífugo respecto a un eje X1 y 1, por ejemplo, ¿sí? Claro. Obviamente que ese sea positivo o no depende de la orientación de los ejes, ¿está? Entonces, por ejemplo, si yo busco, y por eso ustedes van a ver que por ahí yo poner la 1,1 y la 2,2, cuando me refiero a eje 1,1 es el que me da el máximo momento de inercia, y cuando me refiero al eje 2,2 es el que me daría el mínimo, ¿sí? No les pongo dirección. ¿Pero por qué no les pongo dirección? Porque los momentos de inercia siempre son positivos. O sea, no me importa si el eje 1 va para un lado o para el otro, Claro. y el eje 2 va para un lado y para el otro. Y como respecto de esos ejes en particular, el centrífugo es nulo, ¿estamos de acuerdo? O sea, si estamos hablando de los ejes principales de inercia, que son los que me dan el I1 y el I2, Claro. I1,2, que sería el centrífugo, el producto de inercia respecto a esos dos ejes, me da cero. ¿Se acuerdan que yo les dije, que justo fue ahí donde terminó la clase, porque no pude terminarla en realidad ese día, yo les dije que el par de ejes para el cual los momentos de inercia eran máximos y mínimos, en el caso del momento máximo lo llamamos I1, en el caso del momento mínimo de inercia lo llamamos I2, eran aquellos para los cuales el centrífugo era nulo. A eso sí llegamos, porque se acuerdan que yo hice la derivada, se la mostré y les dije, miren que esta derivada coincide con la expresión del centrífugo, o producto de inercia. Y si nosotros Claro. lo máximo tenía que ser cero, pues dijimos el producto de inercia era cero. Pero incluso les dije, ojo, que si yo tengo un eje de simetría, automáticamente sé que ese momento centrífugo es nulo y automáticamente reconozco esos ejes como principales de inercia, ¿sí? Y le dije, Sí. ojo, que la recíproca no, o sea, no es que si no tengo eje de simetría no tengo ejes principales de inercia. Por ejemplo, en el perfil angular de alas desiguales hay un eje principal de inercia, aunque no tenga ningún eje de simetría, ¿se entiende? Profe, Sí. Sobre eso. vale, sí. No, pregunta. Una consulta. En el caso en el que decías vos recién que vos tenías el centrífugo nulo, que los ejes coincidían con los ejes cartesianos, digamos. En el caso del I1, yo lo que hacía era, como tenía, me coincidía con el eje X, pero como después tenía que pasar por el polo del eje Y, es como que el eje Y estaba un poco más a la derecha o en el extremo de la circunferencia. No me quedaba justo en el, digamos, en el eje Y. No sé si se me expliqué. Es que la circunferencia nunca toca el eje. ¿Vos decís al eje vertical a donde están los centrífugos? Claro, por eso, o sea, no me queda el mismo eje, digamos, como eje principal de inercia, porque tiene que pasar por el polo. ¿A qué te referís por el polo? No. ¿A qué El llamamos polo, polo? A ver, vamos a ponernos de acuerdo. el Por polo es cuando ejemplo, vos a ver, trazás el... Sí. por ejemplo, a ver, no me está dibujando bien, pero supongamos a ver, espérense un minutito. A ver si tengo acá, justo porque tengo la tabla. Pongámosle este. No, para que veamos el concepto nada más. Y después me preguntás vos a ver qué bien lo que querés vos. Dale. Preguntarme. Pero la idea es la siguiente. Yo, por ejemplo, esperen que se me fue. Dios. Me empieza a andar así mal. Pongámosle en este perfil, que es un IP, un IPN, un perfil doble T que llamamos, ¿sí? Este perfil tiene ejes de simetría sin ninguna duda, tiene dos ejes de simetría. ¿Sí? O sea, el eje X este que está acá marcado es de simetría y el eje este Y es de simetría. Por eso ni siquiera me dice acá la figura dónde está el centro de masa, porque nosotros vimos que si había dos ejes de simetría, el centro de masa estaba en el punto de intersección de los ejes. O sea que automáticamente yo reconozco en ese perfil este punto como centro de simetría, ¿están de acuerdo? Y entonces, o sea, como la intersección de los dos ejes de simetría, ese es el centro de masa. Por eso que acá no hay ninguna distancia que refiera al centro de masa, porque en este perfil en particular no lo necesito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o Bien. no? Bueno, yo en esa figura Sí, sí. sé que el momento de inercia centrífugo o producto de inercia respecto al eje X y al eje Y es cero, porque hay un eje de simetría. Habíamos dicho que si había un eje de simetría ya bastaba para que respecto al par de ejes que contenía ese eje de simetría, ¿sí? El momento centrífugo es nulo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces,
yo sé que estos ejes son los principales de inercia automáticamente en esta figura. O sea, esos ejes que yo marqué azules son los principales de inercia. Lo que tengo que decidir es cuál es el 1 y cuál es el 2. Bien. Entonces ahí me fijo derecho, ¿cuál era el mayor? Y ahí se ve el gráfico, pero pongámosle, en todo pasa igual, ¿eh? Pongámosle que elijo el perfil 200. Entonces vengo acá y el IX vale 2140. Y el Y vale 117, sin ninguna duda que el máximo es este y el mínimo es este. Entonces, automáticamente, chicos, esta es la dirección. O sea, respecto al eje X tengo el máximo, esa es la dirección 1. Claro. Y esta es la 2. Sí. ¿Se entiende? Lo mismo les pasa en el perfil U. A pesar de que tienen un solo eje de simetría. Lo que pasa es que en el perfil U, justamente, como hay un solo eje de simetría, ahí sí la tabla te define dónde está el centro de masa. Si yo agarro un perfil, bueno, un perfil U, que sería este, yo acá tengo definidos dos ejes, ¿ven? Entonces ahí sí, estos ejes son los que pasan por el centro de masa. Entonces yo tengo este eje que es el XX, que acá lo llamaron XX al horizontal, y este que es el Y. ¿Sí? Y el centro de masa estaría ubicado en el punto de intersección de esos dos, porque me lo está diciendo acá la tabla. ¿Sí? O sea, estos ejes son centroidales, y este punto que estaría ahí, ese que me da la distancia acá, ven, es sub I, acá dice, ven, es sub I. Acá lo dice, ven. X raya, distancia al centro de gravedad, o centro de masa, o centroide. Estamos de acuerdo que habíamos dicho que eran equivalentes. Acá lo llaman centro de gravedad, para nosotros sería el centroide, ¿sí? O centro de masa. Bueno, acá a veces siempre me lo dan, porque si no, no sé dónde ubicarlo. O sea, yo sé que está sobre este eje, pero que es el de simetría, pero si está acá, si está más acá, eso no, tengo que calcularlo. Bueno, acá está calculado y te lo dan. Pero bueno, pasa lo mismo. Respecto de estos ejes, como el eje XX es de simetría, yo sé que el momento centrífugo es nulo, y por lo tanto, este eje X y este eje Y que yo ahí dibujé en azul, son principales de inercia. Uno me da el I1 y el otro me da el I2, y de nuevo me fijo, cuál es el más grande, me da la dirección 1. Entonces, si yo voy a un perfil cualquiera, digamos con el 200, por ejemplo, es el IX vale 1910 y el Y vale 148. Entonces, de nuevo, el XX es la dirección 1, 1, esta sería la 1, 1, y esta sería la 2, 2. O sea, para nuestra nomenclatura, este IXX es el I1. I1 es 1910 centímetros cuarta. Y este de 148 centímetros cuarta sería el I2. Y el IXY, que sería el I1, 2, si queremos llamarlo con la nomenclatura 1 y 2, porque son los máximos y mínimos, es nulo. Por eso que a ese no me importa indicar a mí el sentido de los ejes, ¿entienden? Porque no me influye en nada. A mí me importa saber en qué posición tengo que poner el perfil para que me trabaje bien. Entonces, por ejemplo, yo uso este perfil para hacer una correa de un techo de una nave industrial, para que sostenga todas las chapas. Y no se me ocurriría nunca ponerlo acostado. O sea, siempre lo voy a poner como está dibujado acá. A nadie se le ocurriría agarrar el techo y poner el perfil así, para sostener las chapas. ¿Entiendes? O sea, acostado así. Y no, porque respecto de este eje está trabajando mal, justamente. Entonces, si yo después le pongo todo el peso de este lado, el peso del viento y todo, esos perfiles no me aguantan. Entonces, por eso que este perfil, en el techo, uno los pone paraditos. Los pone paraditos, los va poniendo paraditos, se para una distancia y después arriba apoya la chapa para sostener el techo. Pero a mí me interesa la posición, pero no me interesa, o sea, no es la dirección la que me importa, a los efectos de calcular los momentos de inercia máximo y mínimo, ¿sí? Ahora, si vos me decís, por ejemplo, que estamos hablando de los momentos centrífugos, ojo, ¿se entiende? Porque el momento centrífugo, por ejemplo, a ver, esperen un minutín, a ver si puedo. Espérense un minuto que voy a tratar de buscar el apunte. Sistema de masas. Espérense un minuto, si me lo abre, sí. Por eso es que yo no dibujé por ahí orientación en los ejes, chicos, ¿sí? O sea, en el I1 y el I2. Pero, para que lo vean, ¿sí? Bueno, miren, se las puse, pero en realidad no importan estas orientaciones. O sea, yo normalmente después, acá lo puse, como ven que acá le puse la flechita, pero en realidad yo en las estas pongo 1, 1 y 2, 2. Por ahí después en la práctica, cuando resolví, no puse flechas, que es lo que calculo. Pero bueno, el problema es en estas, chicos, en las que me dan los momentos centrífugos. Vieron que también puedo, así como busco los momentos máximos, el I1 y el I2, también puedo buscar dónde tengo el centrífugo mayor, ¿sí? Y ahí sí no es lo mismo trabajar con los ejes acá, que están acá en el máximo, el que me da el I máximo, el IXY máximo, que lo que me da el mínimo. Entonces, por ejemplo, para que lo vean bien acá. Porque yo acá marqué nada más que los X, no marqué los Y. Pero, por ejemplo, para este punto F, ¿sí? Si yo tuviese que dibujar los que me dan este máximo, o sea, cuando yo vengo acá, este que está acá,
yo acá igual lo dibujé acá, lo indiqué, pero quiero marcar acá, este sería el máximo, ¿sí? Lo que está acá como IX máximo sería la tangente de la circunferencia acá arriba, ¿sí? En la parte superior, en el punto este, ¿está? Entonces, ahí sí tengo que poner bien los ejes, cómo van, porque si yo los pongo mal, no me va a dar positivo como me tiene que dar, ¿sí? Entonces, por eso que yo acá indiqué el X3. Y acá ojo porque esto no son un par de ejes, no piensen que esto es una terna, un par de ejes, ¿sí? O sea, para este punto F, los ejes serían este X3, chicos, los voy a dibujar en rojo, o en azul, en otro color para verlos, ¿sí? Los ejes para el I máximo, ¿sí? El que estaría este punto F, si yo dibujara acá los ejes serían este que está indicado, que está bien, ¿sí? Que me lo está definiendo de acá, del polo al punto, es el X3, bueno, ahí se me movió, y el perpendicular para allá sería el I, ¿se entiende? Ay, qué mal que me da. Ahí está. Bueno, imagínense que son los perpendiculares, ¿sí? Entonces, este sería el X3, y este sería el I3. Y respecto de estos ejes, esta figura tiene el momento ese de inercia máximo centrífugo y XY. ¿Se entiende? Si quiero averiguar el de acá abajo voy del polo al punto, y eso me define el X. Después la terna siempre es una terna derecha, como la veníamos definiendo siempre. Entonces, si yo quiero ver el par de ejes para el cual tengo este momento de inercia que me da negativo, el que viene acá, yo marco como ejes el X4, que es el que está dibujado ahí, o sea, ¿sí? Y como una terna derecha, que está acá, que justo es lo que llamé X3, sería el I3, el I4, o sea, este es el X4, como habíamos marcado, y este sería el I4. Y respecto de estos ejes, ¿sí? Esta figura tiene este momento de inercia centrífugo que da negativo, ¿se entiende? Ahí sí me importa, porque si yo pongo este eje para este lado, por ejemplo, y no me da más negativo. ¿Se entiende? Pero en las direcciones principales no me importa. Y no se preocupen porque nosotros estas direcciones acá, por lo menos en esta circunferencia de modo, no las pedimos. Fíjense que en la práctica no hay ninguno para que resuelvan dónde el momento centrífugo es máximo o mínimo, ¿sí? En realidad lo usamos nada más que para buscar las máximas del I1 y el I2. Y ahí entonces las direcciones, el sentido no importa. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Y te puedo hacer una pregunta con respecto a esto? Sí, sí. Cuando utilizamos la fórmula de la tangente de 2θ, ¿no? Sí. Suponiendo que el centrífugo es mayor que 0. El centrífugo no tiene nada que ver. El centrífugo lo ponen con su signo. Si es positivo o negativo, lo ponen con su signo. ¿Estamos? O sea, usan la fórmula como está. La fórmula dice Sí. menos 2, bueno, la tenemos por acá, menos 2IXY dividido IXX menos I. O sea, esa fórmula la usan tal cual. Esperen que la busco. Claro, pero si el θS indica θ2 o θ1, depende nada más de si el IXX es mayor que el I. Exactamente, pero tiene que poner todo con su signo, chicos, ¿sí? O sea, ustedes agarran el IXX, el I es, por supuesto, siempre positivos, entonces se fijan si el IXX es más grande o más chico que el I, que es lo que yo les puse acá. En realidad se sale a hacer todo un análisis de matemática y análisis 1, ¿sí? Es un análisis bastante complicado algebraico para sacar esa deducción. Yo lo hice y se las puse derecho en la conclusión, ¿sí? Obviamente, si alguno está interesado en saber de dónde sale, me lo pregunta, pero es un desarrollo algebraico y escribirlo de una manera especial porque se hace con el criterio de la derivada segunda. Hay que demostrar que la derivada segunda evaluada en el punto crítico, que es esa formulita de la tangente, es positiva para que te dé un mínimo o es negativa para que te dé un máximo. El segundo criterio de la derivada segunda que usamos en análisis 2, en análisis 1. Y es complicado hacerlo algebraicamente y no nos interesa tampoco, aparte que eso no nos interesa. Sí nos interesa que sepan, y aparte del gráfico se dan cuenta también, porque ustedes siempre se pueden ir ayudando al dibujo de la circunferencia y se van dando cuenta, ¿sí? Entonces, la idea es, ustedes usan la formulita de la tangente tal cual está acá. Esta no, porque esta es la del centrífugo que no nos interesa. O sea, esta usan, ¿sí? La tangente de 2θ, puede ser θp1 o θp2, ¿sí? Es menos 2 IXY sobre IXX menos I. ¿Sí? Esto ustedes lo hacen tal cual. Esto les puede dar positivo o negativo, porque no importa que esto sea más grande que esto o que sea al revés, porque también depende del signo de este. ¿Sí? O sea, aún siendo el IX más grande que el I, y bueno, y esto puede ser que sea igual positivo, porque puede ser que este sea negativo. Entonces, menos y menos les queda más. O sea, les puede dar cualquier cosa, positivo o negativo. Ustedes respeten lo que les digo acá. O sea, lo ponen con signo y todo. ¿Sí? O sea, ponen el IXY con su signo, dejan este menos acá, y acá hacen esta cuenta en este orden, obviamente, IXX menos I. Y hacen el arco tangente.
con la calculadora. Que obviamente si es positivo les va a dar en el primer cuadrante, porque la calculadora, la tangente, automáticamente la función inversa de la tangente, que es el arco tangente, cuando el argumento es positivo del arco tangente les da en el primer cuadrante, y cuando es negativo se nos va a dar como un ángulo negativo. Les va a decir menos 45 grados, menos 30 grados, si fuese negativa la cuenta, ¿sí? Y una vez que tienen esa cuenta para decidir si es el valor que obtuvieron, que por supuesto después lo dividen por 2, ¿no? El valor que obtuvieron es el θ P1, que es el que da la dirección 1, 1, o el θ P2, que es la dirección 2, 2, ustedes se fijan en cuál de los dos es más grande, ¿sí? Que eso lo tienen escrito como conclusión acá, ¿sí? O sea, si el IXX es más grande que el Y, el que obtienen directamente de esa cuenta les da la dirección θ P1. Obviamente después haciendo 90 menos eso, o eso menos 90, eso depende cómo lo quieran dar el ángulo, ¿sí? O sea, si lo miden para un lado o para el otro, obtienen la otra. Y si el Y es el más grande, o sea, en este caso, que el Y sea más grande que el IXX, cuando hagan ese arco tangente, la calculadora les va a dar la dirección 2, 2. Le suman 90 o le restan, depende si es positivo o negativo, y obtienen el otro. Yo, por ejemplo, pero eso es lo mismo en realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, si me dio positivo, o sea, cuando hice el arco, toda la cuenta me da positiva, hago el arco tangente, me da que está en el primer cuadrante, me va a decir, qué sé yo, 40 grados. Y bueno, hago 90, hago 40 menos 90 y me da menos 50, y entonces lo barro negativo al otro, a la otra dirección. Pero si le quieren sumar 90 es lo mismo, ¿se entiende lo que les quiero decir? Mientras ustedes después dibujen e indiquen bien, o sea, voy al hecho, si yo tengo la figura y dije, bueno, este ángulo es la dirección 1, 1, pongámosle que este es el eje X, y me dio 40. Y bueno, la dirección 2, 2 es la perpendicular. Entonces, si ustedes tienen que este era el θ P1, ¿está? Este era el 1, 1, por ejemplo, porque llegaron a la conclusión que estaban en el primer caso. Y esto les dio 40. La dirección 2, 2, que sería esta, que es la perpendicular, esta, y bueno, yo acostumbro a medir la del eje para acá. Entonces la pongo como menos 50. Porque ustedes saben que en la terna nuestra lo que va a horario es un ángulo negativo, como lo vieron en el curso de ingresos, ¿sí? Entonces lo pongo como menos 50. Ahora, si alguien lo quiere poner como 40 más 90 y mide este ángulo, también está bien, chicos. Es la misma dirección, ¿se entiende? Entonces, si alguien en lugar de decir menos 50, viene y me dice 40 más 90, que es 130, y me pone 130, mientras me indique bien cómo lo está midiendo, está perfecto. La recta es la misma, la dirección es la misma. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Yo particularmente siempre trabajo con valores absolutos que estén menores que 90. Entonces, por eso es que lo mido